A ver, el tema literal en este momento que tiene que señalarse respecto a ni nada menos que a esta conferencia por parte de Alejandro Hertz Manero. Alejandro Hertz Manero, que finalmente estábamos todos esperando a que llegara Hertz Manero, a que llegara este día para que la Fiscalía General de la República pues, nos diera cuenta precisamente de qué se estaba desarrollando, qué tipo de investigación se estaba llevando a cabo, qué tipo de pronunciamientos se iban a dar a conocer. Sobre todo, y voy a repetir lo que les dije que no se oyó, ¿no? Una disculpa a todos nuevamente. A ver, días antes de este informe comienza la discusión periodística respecto a que la fiscalía supuestamente se iba a inclinar al tema de que era un campo de reclutamiento y no a un campo de exterminio, en respaldo, eso fue el término que utilizaron algunos analistas, en respaldo a la Fiscalía de Jalisco. Bueno, después aparece este video, ¿no? Aparece este video del Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo no dudo que haya sido el Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que dudo es la finalidad del video. ¿Por qué? Porque como les decíamos ayer, se trata de utilizar el mismo para decir que el cártel va en la misma línea discursiva y narrativa que la presidencia de la República, que el fiscal general de la República y que incluso hasta Gerardo Fernández Noroña, lo que mostraría una alianza entre el gobierno federal y este cártel de las drogas. A mí en lo personal me parece muy carroñera totalmente, muy, pero muy carroñera la postura por parte de aquellos que manejaron de esa forma la información, porque lo único que hicieron fue seguir construyendo esa narrativa que justifica un intervencionismo norteamericano. No, fue parte de lo que se dio horas antes de que se diera a conocer esta información. Se da también, por supuesto, la postura tanto de la exclusiva que da MX como la de Canal 11 en torno al dueño de este rancho. Por un lado, MX dijo, el dueño es un hombre que vamos a llamar Genaro como tal, ¿no? Vamos a llamarlo Genaro como tal. Y posteriormente, ¿no? Canal 11 aparece y nos da otra versión de los hechos. Pero vamos una por una para irlo explicando mejor. MX señala, Genaro fue obligado a vender, literalmente. Amenazaron a su hija, entraron a su lugar, amenazan a su hija y lo obligan a entregarles el lugar. Incluso es cuando se construye todo este portón, ¿no? que existe al respecto. Eso es lo que da a conocer MX. Al ratito le vamos a presentar una entrevista con la gente de MX también. Y eso es lo que da a conocer MX en este reportaje. Señala que años después, 13 años después para ser exactos, resulta que la propiedad regresa al dueño original sin que éste lo supiera, se acerca a pagar el predial y le dicen que está registrado a su nombre, pero con diferente ya régimen de propiedad, régimen catastral. Aquí eso es muy importante de confirmarse porque estaríamos hablando entonces de que alguien llevó a cabo los trámites y que alguien autorizó los trámites y que alguien desarrolló los trámites. Y esa persona entonces es la que amparó la operación del cártel de Jalisco. Sin embargo, Canal 11 presenta otro reportaje en donde da a conocer declaraciones de los hijos, de las hijas de el presunto dueño de esta propiedad, quienes aseguran que no fueron obligados a vender, que vendieron el rancho a una persona, a una mujer, ¿no? Como tal, quien había dicho que iba a poner allí una fábrica de pastura, ¿no? A final de cuentas. Y pidieron que ya no se dijera otra información porque ponían en riesgo a sus padres, que son personas de la tercera edad. Incluso la hija con la cual platica el reportero de Canal 11 le dice que ya habló con la fiscalía para hacerle patente, pues de quién es la propiedad. Sin embargo, en la conferencia, Hertz Manero dice que todavía no pueden dar información al respecto. Ese es uno de los puntos que se contrapuntean, digamos, de estos dos trabajos periodísticos. Sin embargo, hay un punto clave en ambos, si se dan cuenta, que es algo que también no se responde, pero que sí se responde en la conferencia, y me explico. Cuando dicen, a ver, se lo entregamos a una mujer, ¿quién es esa mujer? ¿Quién era? Debe tener un nombre. Si hubo una compra, como dice Canal 11, que esta mujer, bueno, como dicen los hijos que entrevistó Canal 11, se lo dimos a esta mujer, se lo vendimos, debe de haber un papel de propiedad que debe de tener ya pronto la fiscalía para decir, a ver, esta persona, Jesús Escobar, se lo vendió a esta persona, Rachel Moscoso, y esta persona, Rachel Moscoso, hay que ver qué hizo con el rancho.
porque el rancho a final de cuentas se ocupó para actividades criminales, confirmado por el propio fiscal. Entonces, esa mujer juega un papel determinante según la versión que da a conocer el Canal 11. En el caso de MX, la versión pasa por los trámites como tales. Y los dos se pueden investigar, ¿eh? A final de cuentas, los dos se pueden investigar para saber quiénes son los dueños de ese rancho y sobre todo quiénes operaron ese rancho. Milenio da a conocer información de que quien opera ese rancho es el Sapo, un miembro del cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más sanguinarios, quien sería el responsable no solamente de ese rancho, sino también de todos los que están en la zona, incluyendo los de Tala, Lagos de Moreno y muchos otros municipios que han sido tomados por esta empresa criminal. Eso es lo que antecedió este informe. Llega el informe, Alejandro Hertz Manero, de entrada dice lo siguiente. Vamos a escuchar lo que señala en torno a la Fiscalía de Jalisco y lo que no hizo. Es obligación institucional indeclinable analizar y valorar cualquier carpeta de investigación local que se pretenda atraer a la Federación, y en razón de ello se hizo dicha valoración y estos son los primeros resultados. Las diligencias ministeriales del Fuero Común que se hicieron en este caso en septiembre y octubre del año pasado no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos. Esto es una obligación ministerial. No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 ya han sido robados. No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban. 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas y debieron haber estado sometidas en su caso a temperaturas entre 800 y 1200 grados, lo cual es necesariamente una muestra de pruebas que tienen que estar periciadas en ese momento. No se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los carteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon, y en un caso elementos de la policía de Tala, cercana al lugar, encabezados por su jefe, operaron de esa manera y uno de ellos se encuentra ya detenido. Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación de este caso como era obligatorio. Tampoco se le dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por ello dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características tácticas de dicho cartel delictivo. Al respecto, identificaciones ahí encontradas recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades. Prácticamente, después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local. Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión y propiedad del actual inmueble. No se tomó la declaración inmediata del presidente municipal, del secretario general y de Seguridad Pública del municipio de Teuchitlán respecto a sus obligaciones de prevención del delito. No se levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas posiblemente vinculadas.
En vista de todo lo anterior, se le ha requerido a las autoridades del Estado que con carácter de urgente hagan entrega a la Fiscalía General de la República de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso, a fin de que esta institución establezca lo procedente. Todo este documento, yo pedí que se hicieran copias para que ustedes los puedan tener, quienes deseen. Bueno, a ver, yo le voy a contar algo. Alejandro Gertz Manero es un tipo que tiene un colmillo así, ¡pum!, revienta literalmente el cemento, el pavimento. Nosotros en la octava, en alguna ocasión lo entrevistamos y el tipo no te va a decir lo que no te quiere decir. Así. Siempre se va a ir por el lado tangente. Siempre se va a ir por el lado, ahí está la ley, ahí está el acto, se acabó. De ahí no lo vas a sacar a Alejandro Gertz Manero. Pero es interesante parte de lo que dice en este primer punto que vamos a analizar. Uno, hubo errores, no me mate, voy a definirlo así. Errores en el caso Teuchitlán, ¿de quién? Anomalías, ¿de quién? Omisiones, ¿de quién? La Fiscalía de Jalisco. Eso está más que claro en la declaración que hace el propio fiscal general de la República. O sea, no hicieron nada, absolutamente nada en relación con este rancho. No checaron quién era el dueño, no checaron la propiedad, no la resguardaron, nada. Bueno, entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Por incapacidad? ¡Paparruchas! Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por complicidad, no por incapacidad, por complicidad. Dejémonos de tapar los ojos. Entiendo todo el proceso que tiene que llevar judicial. Está muy bien. Ese le toca a los jueces. Le toca la opinión y el análisis. Tenemos que ir más allá. Y dentro de eso, dejemos de pensar que es la incapacidad de la Fiscalía de Jalisco, que por eso no hizo nada de lo que le correspondía. Nada. Se hizo como el tío Lolo, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque es una bola de corruptos. Así de sencillo. Porque Jalisco ese es el gran problema que tiene. Un narcoestado manejado por una empresa criminal, en la cual las fiscalías están jugando para esa empresa fiscal, para esa empresa criminal. Y por lo mismo, entonces, la pregunta es, ¿el fiscal se manda solo? La fiscalía no hizo lo que quiso hacer. Quiso que esto se evaporara. Quiso que eso se desapareciera del discurso, de la narrativa original. Quiso, en pocas palabras, que esto pasara completamente ya desapercibido. Completamente ya desapercibido. No hubo inspección total, no hubo inspección exhaustiva del rancho Izaguirre. El propio fiscal lo dijo, no, pues que estaba muy grandote, ¿no? Desde que aseguraron el inmueble lo abandonaron. ¿Por qué lo abandonas? Porque ya no quieres que nadie se meta ahí. Porque ya no quieres que la historia siga. Porque ya no quieres que nadie indague. Porque ya no quieres hacer ruido. Porque no había ningún tipo de protección, ningún tipo de investigación. Porque no te interesaba hacerla, porque era darte un balazo en el pie. Así de sencillo. Así de claro. Por eso la amenaza del cártel de Jalisco a las buscadoras. Porque vinieron a demostrarles lo que no había hecho la Fiscalía del Estado, que además es una fiscalía, particularmente la del sexenio de Alfaro, que se caracterizó por no hacer nada en el tema de los desaparecidos y únicamente estar capoteando y capoteando y capoteando y capoteando todo tipo de manifestaciones, todo tipo de denuncias, todo tipo de exigencias por parte de la ciudadanía. No realizó el rastreo de indicios, no realizó el rastreo de huellas de los hechos, no procesaron los vehículos del lugar, luego les robaron los vehículos. Ni siquiera checaron las credenciales que había ahí de lector como tal. Entonces, ni siquiera pudieron responder a una primera instancia y obligación por parte precisamente de este lugar. Ni siquiera pudieron hacerlo. Pero no es que no pudieran, es que no quisieron. Y la prueba es más clara es el sexenio de Alfaro, el sexenio de Aristóteles Sandoval. 12 años de gobiernos priistas y emesistas en donde las desapariciones en Jalisco fueron incrementándose, mientras el cártel de Jalisco se empoderaba en esa región, mientras el cártel de Jalisco operaba en esa región, mientras el cártel de Jalisco tomó control de varias regiones del estado como tal, en donde ni siquiera la gente puede transitar libremente, en donde levantan a la gente que pasa por ciertos, la zona limítrofe Michoacán, Jalisco, cuidado, cuidado.
Ahí es el ejército ya el que tiene que entrar, el que ha entrado, el que se ha enfrentado con ellos, porque las autoridades estatales hicieron como que la Virgen les hablaba. ¿Reportaron algo? Ese es el gran tema. Aquí Gers Manero, que está diciendo es, no nos reportaron nada, porque nosotros no sabíamos nada de esto hasta que vino todo este embrollo. Literal, Gers Manero dice, la bronca es de esa fiscalía. A nosotros no nos dijeron nada. ¿Por qué no dijeron nada? Estás hablando de desaparecidos. Estás hablando de un lugar que está siendo señalado. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no denunciaron nada aún y cuando había denuncias de pobladores sobre lo que pasa en Teuchitlán, lo que pasa en Tala, lo que pasa en todas esas regiones? ¿Por qué? ¿Por qué los presidentes municipales se dedican solamente a decir que, pues, por miedo? Puedo entenderlo un presidente municipal, que tampoco, porque son parte de esa estructura criminal. Esa es la verdad. Pero los pobladores sí lo entiendo, que los pobladores digan, oye, yo no hablo, güey, porque pues aquí me van a plomear, me van a desaparecer. Y más cuando volteo a ver al presidente municipal y el presidente municipal se hace como que la Virgen le habla y volteo a ver a la federal, al estatal y son socios y el regimiento militar no dice nada, pues entonces yo como poblador, perdón, yo no me meto, dice, me hago como que de este ladito. Es muy normal que la gente piense eso. Pero ¿por qué no dijeron nada? Le reitero, por complicidad. Por eso no dijeron nada. Porque dejemos de creer o pensar que el narcotráfico está fuera del Estado. Dejemos de creer o pensar que el narcotráfico son un grupo de malotes que se empoderaron un día, agarraron una pistola y sometieron a todas las autoridades impolutas de este país y de este Estado en particular de Jalisco. Son los políticos, son los empresarios, son los militares quienes llevan a cabo este tipo de acciones. ¿Quién ve el video del cártel de Jalisco? Se lo decía ayer. Cheque los videos. ¿Qué nivel de producción hay? Tienen mejor micrófono que nosotros. Entienden muy bien el escenario. Eso no lo hace cualquiera. Entender el escenario en el cual vas a hablar con un micrófono aquí y se va a escuchar a 100 metros de distancia. No lo hace usted o yo cualquiera que no tengamos idea del audio. Lo hace alguien que sabe de audio. Ajá. Lo hace alguien que sabe de producción. Quien escribe la narrativa, discursos arriba, abajo, oraciones, pronunciamientos, lo hace alguien que sabe hacerlo. Y no es el Mencho. Ellos son los operativos. Los que generan todo ese lenguaje son empresas. Es un poder como tal. Si este rancho funcionaba, es porque las autoridades lo permitieron. Y el que anda de técnico, preparándose para técnico, ha sido señalado. Vea su comportamiento del señor. No es de un gobernador rebasado, no es de un gobernador amenazado, no es de un gobernador que intente hacer algo, es de un gobernador que quiso siempre callar el problema. Aquí lo que dice Gers Manero, y era muy importante, se los dije ayer, fue que tanto sabían ellos, porque se podía acusar de omisión. Se podía acusar que dijo Alfaro a la federación, oye, ayúdame, y la federación se hizo como que es tu bronca. Pero aquí estamos viendo que dice, no, nosotros no sabíamos. Y en el tema de las desapariciones, no olvidemos que Alfaro incluso decidió dejar de contar desapariciones. Y Alfaro se retiró incluso de las mesas de nivel federal. Entonces aisló completamente al Estado en ese tema para hacer lo que le viene en gana. Sí, podemos hablar que el gobierno federal tuvo que haber presionado más, tal vez. Pero hay un origen y un principal responsable, y eso es muy importante que este caso nos deje. Aprender a dimensionar y repartir las responsabilidades de cada uno de ellos. Porque me brinca mucho que hay gente que me dice, Rubén Rocha es un narco, y no lo dudo, pero Alfaro no. A ver, entonces, ¿dónde quedó el asunto? ¿Dónde quedó las responsabilidades? No puedes partidizar este asunto. El tema de las desapariciones es tan serio, tan grave, y el del reclutamiento forzado también, que va más allá de una disputa partidista, que va más allá de un control informativo. Es un asunto que nos pega a todos como país, que nos lastima a todos como país y que nadie está exento de que pueda ocurrirle. Porque antes, ¿qué nos decían? No, solamente los que se meten ahí, ¿no? Los que quieren meterse. Pues ya vimos que no. Ya vimos que gente que busca empleo, ya vimos que gente que se acerca a buscar una solución decente de su vida,
pues resulta que también puede ser víctima de eso. Resulta que también puede ser víctima de esa atrocidad. Resulta que también puede ser víctima por el simple hecho de querer, ajá, trabajar. Trabajar, dice la siempre brillante abogada Frida Gómez, buscar trabajo no tendría que ser un riesgo. Bueno, pues en el Jalisco de Alfaro fue un riesgo, porque ahí fue donde se incrementaron las denuncias y los hechos de reclutamiento forzado en la central de autobuses, el uso de la búsqueda de empleo para agarrar a todos los chavos. Y vuelvo a lo mismo, sectores vulnerables. Buscar un empleo no tendría que ser un riesgo jamás. Jamás. Y sin embargo, nos topamos con este hecho. Gers Manero, sí, como bien dicen ustedes en el chat, los estuve leyendo, se sale por la tangente. Así es Gers Manero, no lo vas a agarrar nunca. Y si las preguntas no van enfocadas de cierta manera, menos lo vas a agarrar. Es un tipo extremadamente mañoso, extremadamente. Ya tiene demasiados años en todo esto, Gers Manero. Por eso maneja mucho ese tipo de discurso y demás, pero por eso también es importante luego escuchar lo que sí dice y cómo lo dice. Cuando refiere en el campo, aquí dejamos, voy a poner un audio donde habla de que sí hay responsabilidad, de que sí hay restos humanos, ¿no? Y lo explica de la siguiente manera. Que le ha dado la Fiscalía del Estado de Jalisco y con elementos para que ustedes tomen. Y no nos ha dicho a partir de qué momento toma ya la Fiscalía General de la República esta investigación. ¿Es a partir de este momento en que habla con nosotros? No, déjeme explicarle. El primer punto, no me lo quiere repetir, pero concreta la pregunta. Sí, si hay elementos para que muestren que hay restos humanos ahí en ese predio y si estos restos humanos fueron quemados o recibieron algún ácido, por ejemplo, para tratar de desaparecerlos. No hay todavía un dictamen concluyente en ese sentido. Sí encontraron restos, eso es muy importante, ¿eh? Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta. El dictamen que nos hace llegar la Fiscalía del Estado no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos, pero de que los encontraron, los encontraron. Eso lo puedo decir. La segunda pregunta. Bien, ahí tiene usted precisamente lo que dice Hertz Manero. Hay unas personas que están integrando apenas a la transmisión, por eso me dicen que no se escucha, pero entiendo que ya se está escuchando normalmente la transmisión como tal. Incluso ahorita estoy oyéndolo directamente de YouTube. Les comentaba, a ver, y esto es un punto muy interesante que veo que ustedes también lo están comentando en el chat y es importante. Cuando hablamos de reclutamiento, hay dos visiones que vale la pena comentar. Y todo esto tiene, si ustedes me lo permiten, una cuestión pedagógica muy interesante, muy, muy interesante. Y voy a tratar, si me dan la oportunidad, de externarlo. A ver, cuando hablamos del reclutamiento, hay un libro muy bueno, que es el de Manuel Gallardo, que se llama Así nació el diablo. Échele un ojo. En donde Manuel platica con un narco que participó directamente en el asesinato de Plaza Arts, ¿se acuerda? De dos israelíes, vinculados también a la mafia israelí. Bueno, él platica con el Maguicho, así se llama el personaje. Y este hombre ingresó a uno de esos campos de reclutamiento para pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación. Y era una persona, digámoslo así, ¿no? Que estaba fuera de todo ese entorno y cuya cuestión económica lo fue llevando al mismo. Pero que además, también la forma en cómo él fue creciendo y relacionándose con ese mundo de una u otra manera. Pero él quiso ir. Él llegó ahí por su propio pie. Se impresionó de lo que vio, sí, pero él quería estar ahí. Y él se preparó para eso. ¿Por qué? Porque una persona quisiera entrar a un campo de reclutamiento así y quisiera entrar a una empresa criminal. Hay diferentes versiones, o no versiones, sino orígenes e investigaciones. Está, por supuesto, una muy profunda, que siempre se la recomiendo, ¿no? De la doctora García, de Morir es un alivio, un gran libro también, en donde te narra las experiencias de los sicarios desde pequeños.
y cómo fueron desechados por la sociedad, por sus propios padres, por su propia familia, fueron maltratados, fueron vejados, fueron violentados, ¿no? Y por lo mismo, estos personajes, cuando crecen, tienen cero empatía hacia el que está enfrente. Se saben desechables, hablan de fortuna, que a ellos les tocó perder, y en un momento dado lo que se refieren como tal, es que es mala suerte del que cae en sus manos, que ellos solamente están haciendo su trabajo y cada día tienen que ser más violentos porque eso es lo que les exige su trabajo. Le voy a presentar el viernes una entrevista con una persona que fue secuestrada por la Tuta, por Servando Gómez la Tuta, y nos narra precisamente todo lo que pasó con él, su secuestro y todo ello. Y hay una parte de la entrevista donde me dice que la gente que estaba ahí adentro llegó otros y dijo, ¿qué onda? ¿Qué hacen con todas las personas secuestradas? Y que las personas que están ahí dijeron, aquí chambeando, así, teniendo gente colgada, literal, que había sido violada, que había sido agredida, que había sido golpeada. Así de claro. ¿Se imagina? Pero esa es la visión que ellos dieron, es mi trabajo. Incluso cuando él habla con la Tuta, y es solamente un spoiler, no se pierdan la entrevista del viernes, excelentemente editada por la Fabi Martínez, por cierto. Y esa persona dice, cuando me bajan y hablo, pues ellos están en su trabajo, literal, es la visión que tienen. Y hay que hacerlo más ojete, así lo dicen posible, lo más brutal para sobrevivir en el mismo. ¿Qué lleva una persona a esos escenarios? Ya le decía, está análisis de la doctora García que dice, obviamente eres producto de tu crecimiento, de ese abandono institucional como tal, de un sistema económico que empobrece, precariza y violenta, que resquebraja el ámbito social. Por eso es tan importante atender las causas, que resquebraja todo el ámbito social. Y todo ese ámbito social provoca entonces que cuando tú crezcas, seas una persona acostumbrada a sobrevivir como sea. Esa es una postura. La otra postura, y que es muy importante, tiene que ver con la influencia de tu hábitat. Los jóvenes que ya nacen, imagínense un joven que es hijo de un sicario en la época de Calderón. ¿Cuántos años tendrá hoy una persona que se volvió sicaria en la época de Calderón, en el 2006? Hablamos de 19 años, ¿no? Bueno, 18 años, póngale, que se haya vuelto sicario a los 21 años, que tenga hijos. 40 años ya, más o menos, 39. Ya tiene hijos. Esos hijos crecieron en ese entorno. ¿A qué se van a dedicar? O les mataron al padre por andar de sicario. Y sus amistades, sus padres, sus compadres, sus tíos, sus amigos del padre, pues son lo mismo. Entonces, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué posibilidades tiene? Pocas. Y está el tercer punto, las series de televisión, la música. ¿Por qué les digo esto? Y no es caer en la moralina, ni en ponerme en el púlpito. Todos hemos visto narcoseries. ¿Cuál es el tema? Lo que hay detrás. Si usted se da cuenta, en los tres hay algo detrás. No sé si ya lo detectaron. Economía, poder económico, oligarquía financiera. ¿Quién maneja las empresas de televisión que producen esas series? ¿Quién maneja las compañías artísticas y de producción artística que generan esas músicas? Esa música. Poder económico. ¿Quién empobrece a la población? ¿Quién genera la pobreza? ¿Quién explota la pobreza? Poder económico. Ese es un lado. Están los otros, que también tiene que ver con el poder económico. Aquellos que un buen día quieres trabajar de guardia de seguridad, quieres trabajar de lo que sea porque necesitas trabajar, porque el problema económico, el sistema económico te ha llevado a la pobreza y no te vas a meter a la maña, porque pues no. Y entonces ves un mensaje en Facebook en donde te dicen, oye, se necesita un guardia de seguridad, se necesita un electricista, se necesita un maestro de mecánica, se necesita, no sé, cualquiera de estos trabajos. Y tú vas, porque dices, bueno, yo sé electricidad, yo sé de mecánica, o yo puedo ser guardia de seguridad, o yo puedo simplemente trabajar en un call center, porque pues qué difícil puede ser. Y llegas y te citan a través de Facebook, te mandan mensaje de WhatsApp, te citan en una central camionera, te suben al camión, te dicen, vas a ir a vas a ir a un lugar de entrenamiento, y de repente avanza el camión y que dice, ¿se quieren bajar? No, pues no. Ah, bueno, conste. Y después cuando llegas al lugar, se bajan y te dicen, este no es un guardia de seguridad,
Ustedes van a ser entrenados para el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y quien se quiera ir, y entonces tu vida cambia. Entonces, tú que eres una persona que simplemente querías trabajar, te vas a morir o vas a matar. Eso es lo grave de un campo de reclutamiento. Que acabas con la vida de las personas, de cualquier forma, de cualquier manera. No son dos realidades que chocan, son dos realidades que existen. Y ambas demuestran cómo el sistema económico le partió la madre a este país. Así de sencillo. Cómo esa forma de criminalizarlo todo es brutal, de verdad, lo que pasa en ese sentido. Por eso es tan importante cuestionarlo. Por eso es tan importante denunciarlo en pocas palabras. Viene el otro punto que es fundamental en todo esto, determinante en todo esto, y que tiene que ver ahora con lo que también denuncia Gertz Manero. ¿Hay o no hay restos humanos? Hay que comprobarlos, claro que hay que comprobarlos. La UNAM tiene la forma de hacerlo. Está el tema en esto, de que les decía que va uno por uno, que le preguntan a Gertz, oye, ¿va a haber madres buscadoras aquí, colectivos? Va primero a la prensa. De acuerdo. El papel de las madres buscadoras y colectivos ha generado polémica. Claro que hay manzanas podridas. Claro, así es el bicho humano. No falta quien se partidiza, quien recibe dinero, incluso se mete con el narco. Porque así le conviene. Pero eso no quiere decir que la mayoría de esas personas estén ahí. Eso no quiere decir que la mayoría esté vendida, eso no quiere decir que la mayoría sea corrupta, eso no quiere decir que la mayoría quiera dar golpes de Estado. Los colectivos y madres buscadoras son una anomalía por el vacío de autoridad y ausencia que durante décadas ya, ha provocado su presencia. La mayoría de los colectivos son de personas que están ahí peleando, haciendo un trabajo que no les corresponde. Son víctimas. Víctimas que luego son usadas. ¿Por qué? Porque ellas se basan en el anonimato. Ustedes me dicen, y con justa razón, son preguntas válidas, ¿eh? Cuando me dicen, oye Jesús, pero a ver, fueron por una llamada anónima. Sí, porque así trabajan. Es la única forma que ellas tienen de allegarse información para ir a los lugares. Y el crimen organizado las llega a utilizar también para mostrar ciertas cosas y otras no. Y la crisis y el crimen organizado, yo me refiero a políticos, y ya sabe usted, también las utiliza en ese sentido. Entonces es muy importante, sí, ubicar que hay manzanas podridas, sin duda debe haberlas. Pero eso no mancha el trabajo, la lucha, el riesgo, la forma como ellas y ellos todos los días se matan literal por encontrar algo que les dé paz. Y eso es algo que también este tema nos va ayudando a discernir. Juzgar por la mayoría de los casos y entender cómo se manejan esas informaciones. Tercer punto, el tema mediático. El tema mediático. Hay una enorme carroñería, vergonzosa por donde se le quiera ver. Ya le decía lo del cártel, el video del cártel de Jalisco. Cuando la gente te dice, a ver, es que estás lavando la cara al gobierno cuando hablas de que hay una campaña mediática. No, es que hay una campaña mediática de gente que se sube a la misma y la utiliza para su propio beneficio, ya sea para una cuestión intervencionista o para golpear a un gobierno que no es de su simpatía. Y son los mismos que durante décadas aplaudieron a los que originaron todo esto, a los que generaron toda esta problemática. Claro que existe esa campaña, por supuesto que existe, pero también existe un periodismo independiente que va a criticar porque tiene que criticar, tiene que denunciar y tiene que cuestionar, porque esa es su labor por ustedes y nosotros como ciudadanos. ¿Cuál es el punto clave para discernirlo? ¿Quién te paga? ¿Y para qué te pagan? Un medio solamente paga para dos cosas: para decir y para no decir. Siempre tómelo en cuenta como sugerencia. Porque usted puede estar a favor o en contra de lo que yo diga. Tiene todo el derecho. Pero decir, bueno, este güey no le paga a nadie. Por eso se viste como se viste, ¿no? No tiene yate. Y podemos estar de acuerdo o no. Pero lo que está diciendo por lo menos es honesto. Porque sí lo cree. Pero en cambio, oye, a Jesús le pagan demasiado bien de todos lados
Y pues tiene que salir a defender al patrón. Y tiene que salir a golpear al enemigo del patrón, ¿no? Entonces, eso es fundamental entenderlo. Y creo que todo esto nos está llevando a ese punto de entender un fenómeno e involucrarnos en un fenómeno que tiene muchos años en México y que de una u otra manera se ha querido pasar desapercibido. Esta conferencia de prensa de Hertz, muchos de ustedes me decían en la charla, en el chat, me decían, no está diciendo nada, ¿no? Ya dijo que pues, lo van a averiguar todo esto y de verdad hay un audio de Hertz que se los pongo a continuación que yo espero que sea verdad. Los documentos, Raúl, se los puede facilitar a las personas que lo necesiten. Es este. Hay tal cantidad de información y de pruebas que la verdad va a salir, pero sin lugar a dudas. De eso no hay, yo no tengo ninguna duda. Y se lo digo por experiencia. Cuando los asuntos han sido ya tan tratados y han tenido tanta participación, inclusive con las fallas que pueda haber por lo que haya sucedido anteriormente, el cúmulo de datos da un resultado generalmente muy cercano. Fiscal, por aquí, atrás. Señora. Ojo con esto que dice Hertz, se va a saber la verdad. ¿Qué le exige uno a la autoridad? Que diga la verdad, que la sustente, que la argumente, que diga esto pasó y aquí están los datos. Que los datos que dé sean contundentes. Hertz mantiene su postura, que puede gustar o no. Ustedes saben que yo no soy fan de Hertz. Ustedes me han escuchado, yo lo he criticado desde hace años y lo seguiré haciendo por varias razones. Pero entiendo una postura de decir, de aquí no me voy a salir porque voy a meter una bronca. Ajá. Entonces Hertz dice lo que él quiere que se sepa. Y los reporteros intentan por una u otra pregunta, pero él se mantiene en su papel. Para algunos puede ser correcto por el tipo de investigación que es, que él desde un principio dice, pues tiene que ser muy responsable. Para otros le está dando vueltas a todo para no meterse en ninguna bronca y no contestar absolutamente nada, que a final de cuentas así opera Hertz. Hertz toda la vida así ha sido, ¿eh? Se los digo, desde que yo lo conozco en la función pública, desde que era secretario de Seguridad con Fox, si no mal recuerdo, así ha sido. Dice una cosa, expone y después sus respuestas son cortas, basadas en ciertos puntos y por lo regular no va más allá de lo que él puede informar. Para algunos, insisto, es responsable, para otros es un control de la información. Ya depende de cada quien cómo queramos ver esta actividad. Lo cierto es que eso es lo que se le debe de exigir a la autoridad, la verdad. Que digan lo que pasó y lo sustenten. Y la doctora Sheinbaum lo ha dicho, vamos a decir la verdad. No habrá verdad histórica en este caso. Porque a final de cuentas, yo insisto, aquí falta mucho por hablar y falta mucho por decir y falta mucho por discutir. Mucho. Demasiado, diría yo. ¿Por qué? Porque la empresa criminal Cártel de Jalisco Nueva Generación no es el Mencho como cabeza. Hay muchos ahí que este caso lo cimbró. ¿Por qué? Porque evidenció su forma de operar y la elevó a nivel nacional, algo que habían logrado controlar. ¿Por el qué? Manejo de los medios. El manejo de los medios. Quienes callaron, a mí me consta, a mí nadie me lo puede decir, cómo se acercaba la gente de Alfaro para decirte de entrevistas pagadas, con el afán de que hablaras bonito de Jalisco. A mí nadie me lo puede contar, a mí me consta. A mí se me acercaron, a mí me lo propusieron. Los mandamos por un tubo, que es diferente. Pero sí lo hacían. Y después veías esa misma entrevista en otros medios, radio y tele. Entonces, claro que controlaron todo eso. Claro que intimidaron periodistas. Persiguieron periodistas, persiguieron activistas. Entonces, por eso se necesita saber los responsables de todo ello. Sea federal, estatal, municipal. Porque en el fondo, esto no es Teuchitlán solamente. Esto es también lo que pasa en Tamaulipas, lo que pasa en Nuevo León, lo que pasa en Guanajuato, lo que pasa en tantos lugares en donde lamentablemente gente inocente es desaparecida.